Esto es Por Ahí Vamos, podcast que aborda personajes y hechos de la historia y la cultura cubanas, rescatando pasajes y anécdotas menos conocidos. Es un espacio que ofrece la emisora Radio Reloj, único canal de información continua del mundo, para disfrutar de sucesos curiosos de los que poco se habla. Hoy volvemos Iraida Calzadilla y Eduardo Quintana para hablarles sobre la presencia de ciudadanos chinos en la campaña de alfabetización protagonizada por el pueblo cubano durante 1961 y que nos convirtió en el primer país latinoamericano libre de analfabetismo, una hazaña que conmueve hasta el día de hoy. Efectivamente, entre los miles de beneficiados por la campaña de alfabetización, queremos hacer énfasis en los 8 ciudadanos del gigante asiático, cuyos documentos permanecen archivados en el Museo de la Campaña de Alfabetización, situado en Ciudad Escolar Libertad, en La Habana, institución que fue el primer cuartel convertido en escuela. A propósito del tema, el periodista de Juventud Rebelde Edel Sarduy Ponce, en una excelente información que tituló Chinos alfabetizados en 1961, afirma que los registros y las cartas a modo de agradecimiento enviadas al comandante en jefe Fidel Castro por esas personas forman parte de la inmensa gama de objetos atesorados por el Museo Nacional de esa gesta. Para hablar sobre esto contamos aquí en el estudio con la presencia de Edel. Es un placer tenerte acá realmente, pues una de las singularidades de aquel proceso educativo cubano está precisamente en esa pequeña, pero inapreciable presencia de chinos, lo cual da la amplitud que tuvo y lo incluyente que fue. En tu escrito menciona sus nombres: Enrique Lío, Francisco Huic Liang, José Con, Enrique Sío, Antonio Holu, Rafael Chang Hen, Antonio Chin Wai y Felipe Fon Chin. Evidentemente nombres que transformaron, como era habitual hacerlo, entre los emigrantes cuyo idioma era muy rebelde para el castellano. ¿De dónde procedían? Ellos eran naturales de Beijing, aunque se trasladaron a Cuba fundamentalmente debido al desempleo que existía en su país en aquel momento. Residieron en La Habana y trabajaron en el sector agropecuario, según me contó Berarda Salavarría Orán, jubilada de la Institución de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y quien también formó parte de la Comisión Nacional de Alfabetización. Ella también me mencionó que no conocían absolutamente nada del español, por tanto su aprendizaje fue bastante difícil, así como la comunicación con nosotros los cubanos. Debió ser muy duro y lento para ellos ese aprendizaje. Una característica de la campaña de alfabetización es que una vez el alfabetizado concluía sus estudios, enviaba una carta a Fidel Castro, donde le demostraban el gran respeto por impulsar una obra de profunda consideración a la dignidad humana. ¿Qué pasó con las misivas enviadas por estos 8 asiáticos? ¿Y recuerdas, Edel, algo singular de esas cartas? Las cartas aún se mantienen guardadas en el museo como patrimonio que conforma la institución, un gran patrimonio histórico, pues en ellas se evidencia cómo esos ciudadanos chinos, con tanta sencillez, le agradecen al comandante haberle permitido aprender el español, a pesar de su avanzada edad, y también resaltan en las cartas la calidad de los maestros voluntarios, cómo los acogieron como si fueran otros cubanos más. Recuerdo que casi todas las cartas tenían una conclusión muy parecida, con frases como "Gracias Fidel" o "Viva Cuba Libre". Fue algo verdaderamente magnífico. Edel, ¿y quiénes fueron sus alfabetizadores? Lamentablemente, en las cartas no aparecen los nombres de quienes fueron los alfabetizadores, ya que pertenecían al grupo de los llamados alfabetizadores populares, que en aquel momento no era tendencia como que quedaran registradas sus datos personales, pero en general, según estuve investigando, los educadores de 1961 fueron en gran parte jóvenes, entre las edades de 10 y 16 años, y para poder participar en esa campaña de alfabetización debían tener una autorización con la firma de sus padres o sus tutores. ¿Qué te dejó como experiencia este trabajo periodístico? Bueno, para mí la experiencia en la realización de ese trabajo puede calificarse como algo muy enriquecedor, no solo para mis conocimientos personales y mi cultura personal acerca de temas de mi país de gran interés e impacto social e histórico, sino en la trayectoria como estudiante y como profesional, pues fue algo realmente agradable lograr en los inicios de mi carrera como estudiante de periodismo, lograr encontrar un tema tan atractivo. O sea, eso en la carrera de periodista es como un logro, un tema tan poco tratado, una arista tan novedosa
y a la vez tan sensible al referirse a cuestiones como la enseñanza desinteresada, la ayuda voluntaria que recibieron esos ciudadanos chinos. He logrado cosechar buenas experiencias a raíz de toda la realización de ese trabajo, e incluso exhorto al resto de las personas, al resto de los cubanos y no cubanos que visiten la isla a pasar por el Museo de la Alfabetización, pues ahí van a entrar en contacto con gran parte de la esencia de lo que fue la campaña de alfabetización. O sea, introducirse en sus raíces, en aristas muy poco conocidas de esa gran obra humanista, de ese proceso revolucionario. Esto es Por Ahí Vamos. Hagamos una breve pausa y reiteremos a los amigos que transmitimos desde Radio Reloj, emisora de larga experiencia en el dial cubano y único canal de información continua del mundo. Hoy, en Por Ahí Vamos, hablamos de la campaña de alfabetización realizada en Cuba en 1961 y, especialmente, de que en ella fueron alfabetizados 8 asiáticos, lo cual demuestra la inclusión de que fue portador a la gesta. Eduardo, 1961 fue el tercer año de la revolución en el poder y se inscribe como un periodo decisivo para la historia del pueblo cubano, al alcanzar un propósito que parecía imposible: la declaración de Cuba como territorio libre del analfabetismo el 22 de diciembre, luego de erradicar con un trabajo masivo y unido una tasa de analfabetismo del 11% en la ciudad y el 41,7% en el campo. Así es, y se le denominó Año de la Educación, en una embestida total para dar letras y números a 1 millón de personas completamente analfabetas, más de 1 millón de semianalfabetos y 600.000 niños sin escolarizar. No quedó suelo cubano donde no llegaron, hasta llanos y montañas, las fuerzas del contingente de maestros voluntarios, las brigadas Conrado Benítez y las brigadas Patria o Muerte, con el manual Alfabeticemos y la cartilla Venceremos. A finales del verano de 1961, las brigadas estaban totalmente en marcha y sumaban unos 178.000 alfabetizadores populares, 30.000 brigadistas obreros y 100.000 brigadistas Conrado Benítez. Impresionante esa página de la historia. Impresionante como aquellos jóvenes, muchos de ellos casi niños, partieron hacia lugares inhóspitos, enfrentaron incomprensiones iniciales, el machismo, las carencias de la vida rural, y poco a poco fueron transformando esas vidas, insertándose a ellas y trabajando como un miembro más de la familia. A lo largo del año 1961 se alfabetizaron 707.212 personas y un estudio de la UNESCO realizado en 1984 a partir de 8 campañas de alfabetización de distintos países en todo el mundo revela que la campaña cubana destacó por su velocidad e intensidad. La campaña comenzó en enero y ya en junio se realizó la primera graduación masiva de 3.500 alfabetizados de La Habana. En ese momento nació la iniciativa de los alfabetizados de enviar a Fidel una carta de agradecimiento y la primera es sencillamente conmovedora. Se las voy a leer. Ya nunca tendré que firmar con los dedos, ahora siempre firmaré así. María Cruz. La campaña también dejó días luctuosos, Eduardo, días en que el pueblo cubano vibró de indignación y lo manifestó por muchas vías, porque durante la campaña la contrarrevolución asesinó entre alfabetizadores y alfabetizados a 8 héroes mártires: Conrado Benítez, Pedro Miguel Morejón Quintana, Modesto Serrano Rodríguez, Tomás Hormiga García, Delfín Sen Cedré, José Taurino Galindo Perdigón, Vicente Santana Ortega, Manuel Ascunce Domenech y Pedro la Antigua Ortega. Días dolorosos para la revolución y para el pueblo que realmente se unió en ese tiempo en contra de todas estas acciones que se están acometiendo contra los alfabetizadores y los alfabetizados. Y yo recuerdo, profe, que usted tiene una entrevista a la hermana de Manuel Ascunce. Mira, yo recuerdo esa entrevista que le hice a María Dolores, hermana de Manuel Ascunce, y la hice a 40 años de su muerte, cuando la prensa dio un gran homenaje a ese aniversario.
Ese dolor de ella estaba ahí y estuvo hasta el final de su vida también en la madre, Evelia, quien nunca se recuperó. Evelia fue una mujer fundamental, estaba en todas partes recordando a su hijo. Ella me decía, o sea, la hermana María Dolores me decía que era como un tiempo detenido donde seguía recordando al hermano como el adolescente que fue y con la valentía del hombre con la que se forjó en el hogar. Sin embargo, esos sucesos trágicos no empañaron que el 5 de noviembre, Melena del Sur se declarara el primer municipio en erradicar el analfabetismo y el 22 de diciembre, Cuba declara cumplida con éxito la campaña nacional de alfabetización y en la Plaza de la Revolución José Martí, Fidel dio a conocer ante el mundo que éramos territorio libre de analfabetismo. A sus palabras, los brigadistas respondieron: Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Desde esa fecha, el 22 de diciembre, conmemora el Día Nacional del Educador. Amigo mío, en este momento de recordación, creo que no podemos cerrar este fragmento sin que hablemos de alguien sobresaliente en la campaña y en la cultura cubana, el músico y compositor cubano Eduardo Saborit, creador de la Marcha de la Alfabetización, una pieza de alto sentir patriótico y que encierra el sentimiento de una generación que estuvo resuelta a cumplir por un ideal. Saborit, quien participó activamente en la gesta desde el Departamento de Divulgación de la Comisión Nacional de la Alfabetización, es considerado como el músico de la alfabetización, pues compuso otras obras relacionadas con la epopeya. Asimismo, en particular, la Marcha de la Alfabetización se estrenó el segundo domingo de mayo, Día de las Madres, en el Anfiteatro de Varadero, en un acto inmenso que constituyó la clausura del adiestramiento que recibieron los alfabetizadores. Mira, Eduardo, yo no puedo escapar a mis recuerdos como periodista, por tanto, no puedo dejar de contar esta anécdota. Me decía su nieta, Diana Bello Saborit, que el emblemático músico, a partir de la campaña y para siempre, su abuelo vistió solo el uniforme de los brigadistas. No le importó que concluyera aquel hermoso proyecto, se había entregado tanto a él que no quiso separarse de esa ropa y así lo enterraron, vestido con el uniforme de los alfabetizadores y abrazado del ataúd con las banderas cubanas y de la alfabetización. Y es emocionante aún recordar aquel himno de la campaña, cuya estrofa más popular resume con sencillez el sentir del poeta. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. No podemos olvidar aquella épica protagonizada por todo un pueblo. Somos las brigadas con Rabo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad. Llevamos con las letras a luz de la verdad. Esto es Por ahí vamos. Mi nombre es Aida Julia de Toro González y cuando se nos ha pedido que hablemos de la campaña de alfabetización, bueno, pues debo decir que en aquel momento yo contaba con 15 años de edad. Me inscribí como alfabetizadora popular y desempeñé mi labor en el Central Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila. Aquella fue una experiencia de gran significación para mí. Primero porque hay que ver que era muy joven, y estaba ya asumiendo una responsabilidad que hasta ese momento no había tenido. En este trabajo, bueno, pues me correspondió alfabetizar a 4 personas. A 4 personas, una de las 4 era un carbonero
que vendía carbón con su carretón por las calles. Y era más que listo sacando las cuentas de lo que vendía y de lo que cobraba. Y sin embargo, cuando yo empecé a alfabetizarlo, me decía: hija, yo no voy, esto a mí no me va a entrar. Conclusión, lo logró, se alfabetizó y también junto con él 2 amas de casa y un señor que era obrero del Central. Felizmente todos vencieron los objetivos del trabajo y al final de la campaña se alfabetizaron. Esto sin duda alguna me llenó de satisfacción porque bueno, vi que este empeño no había sido en vano y había logrado alfabetizar a aquellas personas. Después que yo terminé el preuniversitario, matriculé licenciatura en letras en la Universidad Central de Las Villas. Y cuando me gradué, bueno, en realidad la carrera, el perfil de la carrera no era para ser profesora, pero Fidel había creado el destacamento pedagógico en el año 72 y hacían falta profesores para formar al destacamento. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que casi toda la graduación de alumnos de licenciatura de todas las universidades del país fueron ubicados en los institutos pedagógicos para formar al destacamento. Ahí empecé mi labor como profesora y como profesora me jubilé. Primero en una filial que el pedagógico de José Martí de Camagüey tenía en Ciego de Ávila y después que yo me mudé para acá, para La Habana, lo hice en el pedagógico Enrique José Barona. Bueno, ahí me jubilé y siempre trabajé con muchísimo gusto como profesora. Y yo creo que precisamente ese gusto por la docencia, ¿de dónde salió? De mi experiencia como alfabetizadora. En Ciudad Escolar Libertad, primer cuartel declarado escuela por la Revolución, se encuentra el Museo de la Alfabetización, sitio escogido porque fue el lugar donde trabajó la Comisión Nacional de Alfabetización y ser punto de partida de las brigadas Conrado Benítez. Allí se preservan, como oros viejos, los hechos y procesos históricos más importantes que ocurrieron durante la campaña, materiales y objetos que tuvieran relación con ella, en una suerte de homenaje infinito a la epopeya. Y allí está dirigiéndolo desde hace 26 años la pedagoga y doctora Luisa Campos Gallardo, una mujer que abre sus puertas en una actitud muy colaborativa a todo investigador, periodista, estudiante que necesite saber sobre la campaña. Le doy las gracias por estar hoy entre nosotros y porque fue en mi vida profesional una pieza clave durante el aniversario 40 de la campaña y una pieza clave también en la atención a los estudiantes de periodismo que acuden a ella para hacer sus trabajos relacionados con la epopeya. Mi muy estimada Luisa, háblanos de la magnitud, de la cantidad de documentos de todo tipo que conserva el museo. Nosotros tenemos en el archivo y en la sala de investigación del museo toda la documentación del año 1961, año de la campaña de alfabetización. Ahí están los expedientes de los maestros voluntarios, los expedientes de los brigadistas Conrado Benítez, la prensa de la época, documentos muy importantes que tienen que ver con el financiamiento de la campaña, fotos, es decir, es una variedad de documentos para la investigación que deben hacer los estudiantes, los docentes, los que quieran llegar a hacer maestrías o doctorados, toda la documentación que tiene que dar. También tenemos aspectos del cine en este sentido. En la entrevista con el periodista Edel Sarduy Ponce, de Juventud Rebelde, él nos decía que no se pueden fotografiar los documentos. ¿Por qué? Todos estos documentos
que tenemos en nuestro museo de alfabetización no se deben ni se pueden fotografiar. Por eso ahora vamos a tener ya el sistema de digitalizar todos los documentos que tiene el museo, con el objetivo de que cuando vengan los investigadores pues puedan procesarlo sin tener que tocar el documento, porque eso va en contra de lo que es toda la parte estratégica, patrimonial de los documentos en este sentido. Luisa, además de los 8 chinos que fueron alfabetizados, ¿hubo otros extranjeros? Nosotros tuvimos extranjeros que fueron alfabetizados, en 9 chinos que trabajaban en el mercado único de 4 Caminos. Son cartas muy bonitas las que le han hecho al compañero Fidel, de Haití, de Guatemala, chilenos, puertorriqueños, es decir, una variedad de amigos de otros países que vivían aquí en Cuba y no perdieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir. ¿Y participaron alfabetizadores extranjeros? ¿De dónde venían? ¿Se acuerda de sus nombres? Alrededor también de 100 alfabetizadores de otros países vinieron y enseñaron a leer y a escribir en Cuba en 1961. De Estados Unidos tuvimos 48 alfabetizadores. De España fueron los de mayor cantidad, recordemos que aquí vivían muchos españoles. Tuvimos también 2 guatemaltecos, 7 venezolanos, algunos también que enseñaron a leer y a escribir aquí de Chile, que fueron para nosotros una gran solidaridad, ¿no? El que hayan querido unirse a los cubanos en esta campaña de alfabetización. Nosotros queremos exponer que estos alfabetizadores, bueno, México fue también otra de los países que enseñaron a leer y a escribir, una de ellas mexicana, fue la que habló el 22 de diciembre en la Plaza de la Revolución representando a todos los amigos de otros países que estuvieron aquí en nuestra campaña. Fue una solidaridad muy importante el que pudieran venir aquí a enseñar. Bueno, también tuvimos 5 maestros argentinos que enseñaron a leer y a escribir aquí en Cuba. Es decir, fue una gama de alfabetizadores de otros países que se fueron incluyendo después de haber oído la intervención de nuestro comandante el 26 de septiembre de 1960 en la Organización de Naciones Unidas, donde él dijo que todo el que quisiera venir a Cuba a ver cómo se estaba llevando a cabo esta campaña de alfabetización lo podía hacer, porque eso era experiencia después para su país. Luisa querida, ¿qué ha significado para ti 26 años de dedicación al museo? En estos 26 años que llevo dirigiendo el Museo de la Alfabetización, para mí ha sido un hecho muy importante. Del resto de las responsabilidades que he tenido en la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, me parece que esta ha sido una de las de mayor tiempo y la de mayor importancia, porque ha sido dar al mundo el conocimiento de lo que fue esta campaña. Aquí al museo vienen muchos amigos de Estados Unidos, de Dominicana, de Ecuador, de Venezuela, de España. Todos vienen aquí al museo a buscar nuevas perspectivas, a buscar también nuevas orientaciones de lo que se puede hacer, porque no solo explicamos a nuestros amigos de Solidaridad, ni a nuestros estudiantes e investigadores cubanos, la campaña de 1961. También hablamos de la hija de esa campaña, que fue el programa Yo Sí Puedo. Y antes del programa Yo Sí Puedo, nosotros estuvimos en otros países desde 1978, como fue en Nicaragua,
que allí llevamos también la luz de la enseñanza. Allí la contrarrevolución nicaragüense nos asesinó a 3 maestros. Estuvimos en Angola con estudiantes de primer y segundo año de los pedagógicos del país. Es decir, que es un gran legado lo que nosotros hemos estado dando en este sentido a nuestra campaña. Y para mí eso ha sido algo muy importante porque me ha ayudado a conocer más de nuestra historia de alfabetización, no solo en Cuba, sino también en los países en que Cuba ha llevado la luz de la enseñanza en este sentido. Un espacio que les ofrece la emisora Radio Reloj. Esto es Por ahí vamos. Me llamo Bárbara Celina Calzado Jiménez. Sí, con solo 14 años fui alfabetizadora Conrado Benítez y me ubicaron junto con 2 hermanas mías en el cuartón Las Uvas de Montecristo, Gran Tierra de Maicí, Baracoa, Oriente. Mi hermana mayor era mi jefa como maestra voluntaria y se llama Juana Calzado, la cual todavía está activa como profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y la menor, otra que solo tenía 13 años, también alfabetizamos juntas. Después cursé estudios universitarios como becada y estuve siempre muchos años vinculado a la docencia, hasta que cumplí misión internacionalista, primero en Angola como profesora de las escuelas del partido y después en Venezuela, en la misión, una de las tantas misiones que tiene Venezuela. Finalmente me jubilé trabajando como profesora docente de Historia de Cuba en la Universidad de La Habana. Siempre me ha gustado mucho la docencia, he recibido homenajes, tengo la medalla de alfabetización, mi carnet de alfabetización y me siento muy orgullosa. Amigos, esto es Por ahí vamos, podcast que ofrece la emisora Radio Reloj desde su sede en la Rampa Habanera en el corazón del Vedado, Cuba. Hoy estuvimos hablando sobre la campaña de alfabetización e hicimos énfasis en la presencia de 8 alfabetizados chinos radicados en Cuba, en aquel momento de la épica revolucionaria. Agradecemos la presencia en el espacio de Edel Sarudí Ponce, Aida Julia del Toro González, Luisa Campos Gallardo y Bárbara Celina Calzado Jiménez, a quienes ratificamos nuestra admiración. Esta historia contó con guión de Iraida Calzadilla Rodríguez y realización de Eduardo Quintana Limonta. Búsquennos 2 veces al mes. Pronto estaremos con ustedes con una nueva propuesta para desempolvar la singularidad de los acontecimientos y rescatar las microhistorias que también conforman el patrimonio cultural de la nación. Aquí, desde la emisora cubana Radio Reloj, por ahí vamos.